Respetados lectores, futuros escritores, críticos y políticos y abogados y científicos, quiero darles la bienvenida a mi segundo video de esta semana, nuevamente retomando los elementos políticos que están tomando lugar, los eventos que están dando lugar en el mundo y en el país. Hoy, hoy quisiera hablar un poco sobre qué clase de líder es Gustavo Petro. Y por eso titulé este video, lo titulé el, el líder culto mundial y los otros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno ve a Petro en la ONU, cuando uno escucha sus discursos en los ambientes internacionales, se nota en él la formación académica, el espíritu combativo, el guerrero, que siempre lo ha caracterizado. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué nuestros presidentes anteriores, nuestros expresidentes, incluso un diputado, no alcanzaron ese nivel de prestigio internacional, de ser aceptados y ser entrevistados y ser eh, puestos en primer lugar de la palestra pública como uno de los grandes ideólogos o grandes expositores de sus puntos de vista con la certeza de ser escuchados? Ya vieron, a Netanyahu se le salió el público de la ONU. Entonces, uno tiene que hacerse una pregunta básica ahí. Entonces, ¿cuál es el fenómeno Petro? Resulta que en todos los liderazgos, en todos los países, sus presidentes o los presidentes o las personas que hacen política se constituyen, se convierten en líderes. Y dependiendo de ese liderazgo marcan la historia. Yo no voy a hablar hoy de los liderazgos que tienen que ver, por ejemplo, con aquellos que son liderazgos anarquistas o liderazgos maquiavélicos, autoritarios inclusive, porque un liderazgo autoritario siempre termina en muerte. Ya lo vieron, tenemos más de 6.000 falsos positivos, más de 3 millones de desplazados, infinidad de desaparecidos. Incluso en uno de los pueblos que más amo, en el mismo cementerio, encontraron alrededor de bueno, una cantidad responsable de desaparecidos sin nombre de NNs en el mismo cementerio. Entonces uno dice, bueno, ese liderazgo autoritario ya lo conocemos. Pues, ¿cuál es el fenómeno Petro? Pues básicamente Petro lo que hace es consolidar en su mandato como presidente su trayectoria política. Pero esa trayectoria política viene desde la escuela del M-19, un movimiento político nacido por allá en los años 70 y que se convirtió en un movimiento militar, político y militar, no paramilitar, político y militar, que permitió a un sector de la sociedad, de ver claro en eso, un sector de la sociedad sentirse identificado con este tipo de ideología. Es una especie de ideología nacionalista en el cual se pretende que el Producto Interno Bruto o el, que los productos nacionales suministren el consumo nacional de protección económica ante las grandes empresas que en el monopolio mundial vienen y ofrecen los productos a menor precio, obviamente, pero que destruyen al producir en menor precio, porque ellos producen en cadena, producen en menor precio, venden a menor precio, pero destruyen definitivamente la producción interna, lo que les sucedió a todos los
agricultores del país cuando cuando se empezó a importar a través de los TLC firmados por el Matarife, eh, la pérdida de los productores de maíz, de sorgo, de algodón, porque era más fácil importarlo que producirlo. Y a quienes quebró fueron a los mismos productores, los grandes productores, porque al fin y al cabo los microproductores, aquellas personas que tienen unas fincas pequeñas o unos terrenos pequeños, pues se adaptaron y, y terminaron produciendo para coger, y algunos fueron desplazados para quitar las tierras y enriquecer a otros. Pero entonces ese tipo de liderazgo autoritario genera violencia. Pero este tipo de liderazgo que genera Petro es un liderazgo carismático, es un liderazgo eh, que se construye paso a paso, con una hoja de vida intachable, con errores, como todos los seres humanos, pero con una hoja de vida que, a pesar de las infinidad de investigaciones, ha salido avante. Lo investigaron por haberle bajado el precio a la tarifa en el Transmilenio. Ustedes se imaginan, pues qué adefesio tan grande facilitarle al ciudadano la movilidad para que vaya a trabajar, facilitarle al ciudadano la posibilidad de moverse y producir y generar mayor desarrollo en la economía. Lo investigan por más de 200.000 millones de pesos, creo que fue la demanda, y fue absuelto. Lo destituyeron en la alcaldía y ganó la demanda, porque quien lo destituyó, pues obviamente se notó el sesgo político en la investigación, y pues obviamente lo destituyó porque pues tenía su vertiente política que defender. ¿Qué pasó? Ganó. Ganó porque los cargos de elección popular son juzgados en diferente instancia, no por la Procuraduría, y porque la Procuraduría es de un ente administrativo y no de elección popular. Y la Procuraduría es administrativa, pues por consiguiente investiga a los administrativos, no a los que tienen cargos de elección popular. Esperamos que suceda lo mismo ahorita con el CNE, con el Consejo Nacional Electoral, porque pretenden investigar al presidente que tiene fuero presidencial. Fuero significa que él no lo puede, ellos no lo pueden investigar, pueden investigar la campaña. Ojo, son dos cosas diferentes. Investigar la campaña e investigar al presidente. Investigar la campaña es los dineros que entran a la campaña deben quedar registrados. E investigar al presidente es investigar a la persona en sus actos administrativos, en su economía, en su forma de vida, etcétera, hasta en su comportamiento lo pueden investigar. Pero no es el Consejo Nacional Electoral el apto para hacerlo, sino que es el mismo Congreso de la República a través de una comisión especial que lo hace. Esto sucede en un país en el cual no le creemos a los políticos, es increíble. En el país no le creemos a los políticos. He tenido muchos amigos que dicen, yo le voté a ese man, pero yo no le creo. Yo le voté fue por colaborarle a mi amiga que ella sí estaba haciéndole campaña a ver si le dan un empleo. Votar en Colombia es más bien el negocio de colaborar que el de un acto de conciencia. Sin embargo, Petro se ha sostenido durante la historia, y aquellos que hemos seguido su trayectoria política y que hemos sido, yo he sido declarado de izquierda, aun cuando no me siento tanto de izquierda, pero he sido declarado de izquierda desde hace muchísimos años. Por allá en el año 2000, 2002, empecé a votarle para el Congreso, y un grupo de amigos, eh, eh, Ramiro Villa, por allá en un municipio de Antioquia, le hicimos campaña y bueno, generamos unos boticos que de pronto le ayudaron a Petro para alcanzar la curva del Congreso. Ese liderazgo que él ha venido ganando siendo claro, es decir, él no necesita sino un diccionario para destruir eh, el, una demanda o para clarificar algo, porque
a través de un diccionario pues se demuestre lo que significa el lenguaje, su lenguaje. Y obviamente aquellos que estamos preparados académicamente para entender su proyección, su perspectiva, eh, pues no tendremos que utilizar el diccionario, pero cuando él se defendió con un diccionario, cuando le quisieron que se retractara, cuando en realidad era que corrigiera, él corrigió con un diccionario, porque la corrección se hace es a través del diccionario, a través del lenguaje. Uno como profesor, yo como profesor de idiomas, profesor de español y literatura y profesor de inglés, francés e italiano, pues obviamente yo hago las correcciones con base en el conocimiento que está expreso en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ese es el liderazgo que está prestando Gustavo Petro, un líder académico, un líder que aquellos que somos, que estamos formados académicamente, admiramos porque sus respuestas son contundentes, pero no son ambiguas, están basadas en el conocimiento. Entonces, primer elemento del liderazgo carismático que él tiene es un académico. Y entonces, obviamente, en este país, que muy pocos estudiamos, porque el sistema educativo está diseñado para hacer desertar a los estudiantes, y más en la universidad, con un sistema bastante represivo del cual hablaré posteriormente. Y en un sistema educativo en el bachillerato y la primaria en el cual adolecemos de muchos recursos, pero uno de los recursos que quiero ser enfático que adolecemos es de la calidad humana y de la calidad de la prestación de ese servicio, lo digo por experiencia. Eh, pues obviamente este sistema educativo selecciona, como si fuera la selección natural de Charles Darwin, selecciona a quienes alcanzamos el nivel universitario o algún nivel superior al universitario. Entonces, en ese sentido, él es un líder académico, porque él le habla a los académicos, le habla en términos académicos a los académicos. Entonces, primer elemento del líder carismático, hablar al grupo social que lo está respaldando, que es el académico. Y él también le habla a la gente popular, al pueblo en general, con un lenguaje sencillo, básico, que le explica minuciosamente lo que sus acciones. Entonces, en ese sentido, él le habla al pueblo, le habla con la emoción, es decir, con la inteligencia emocional. Entonces, el académico con inteligencia emocional hace que la gente vibre, que la gente desee hacer parte de su movimiento, hacer parte de su filosofía, hacer parte de la historia que él está construyendo mancomunadamente con muchos de nosotros. Anónimos como yo, que somos anónimos eh, colaborando en este proceso histórico para él y para el país. Y además de hablarle con las emociones al pueblo en general y hablarle académicamente a los académicos, entonces él también habla de manera precisa y contundente como mandatario dentro de la ley. Por eso cuando no le aprobaron el presupuesto y él dijo básicamente, pues lo apruebo a través de la normatividad legal, él habla con el abogado, interlocuta con el abogado y le dice es que esto lo dice la Constitución Nacional y por encima de mí está la Constitución Nacional. Y por encima de usted, señor abogado, está la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional no es una colcha de retazos, es el documento primordial al cual cualquier ciudadano puede acudir en aras de garantizar sus derechos o en aras de defender los derechos de otros o los suyos propios. Y es el documento al que acude. Por encima de los códigos y de los procedimientos, acude a la Constitución Nacional. Cuando la norma contradice obviamente la Constitución Nacional. Entonces le habla al abogado, le habla al profesional desde la ley y le habla al Congreso desde la ley. Y como él tuvo tanta experiencia en el Congreso, pues obviamente sabe cómo se hacen las leyes. Y también sabe cómo se maneja esa jauría adentro del Congreso y sabe cómo se maneja ese grupo de personas que están más por intereses personales que por intereses sociales o intereses culturales. Cuando el presidente, la locución de ayer antier,
dice que le hagamos reclamo a los alcaldes, que los alcaldes le hagan reclamo a los parlamentarios de dónde están los proyectos, de por qué no han aprobado la ley de financiamiento. Está diciendo básicamente al elector primario, al constituyente primario, le está diciendo, venga, pellizquese, porque es que pusieron ustedes el alcalde y el alcalde no se preocupa por lo que está haciendo el parlamentario, que esto va a ser en una escala. Y uno sabe que cuando el alcalde pide el voto, también lo pide para el concejal y lo pide también para el parlamentario, y etcétera, etcétera. Y ellos son disque amigos. Uno sabe que estos que se hicieron elegir con votos del pueblo, pero para ir a traicionar al pueblo allá, que son la mayoría, porque se puede llamar traición a aquel que cuando está en el cargo político, simple y llanamente, vota en contra del pueblo. No es posible que no se haya votado la reforma a la salud y no se haya reformado la salud cuando vemos hoy, por ejemplo, la noticia de la liquidación de Café Salud, que salió más costosa la liquidación que pagar la deuda. ¿Cómo les parece? Y eso ocurrió a partir del año 2016. Y estamos hablando de las EPS, del gran problema de las EPS. Y seguimos pensando que es que Petro es el culpable cuando ni siquiera le aprobaron la reforma de la salud. Pero esto es el lenguaje de un líder carismático que habla con la razón y con la emoción. Y obviamente aquellos que los seguimos, que somos críticos ante él, yo he sido muy crítico porque me parece que el principal error ha sido nombrar en los cargos fundamentales como algunos ministerios personas que no le han sido leales, que han sido desleales, pero porque como él habló del pacto nacional, de no perseguir a sus contradictores, perdón, entonces pues obviamente introdujo dentro del gobierno personas que lo traicionaron. Olmedo, personas que continuaron con las mismas prácticas anteriores al gobierno del cambio. Entonces, pues obviamente ese ministro que llegó debió remover todos los puestos de libre remoción y decir, venga, es que vamos a poner a los petristas o vamos a poner a los de izquierda, vamos a poner a los que nos copian para que el gobierno funcione. Pero no, Petro ha sido ecuánime y consecuente con su filosofía. Y Petro ha dicho, no, no los vamos a perseguir. Vamos a dejarlos ahí, vamos a dejarlos trabajar y vamos a enseñarlos a trabajar. Eso le ha hecho ganar cierta mala reputación, pero en el fondo lo que está ganando es reputación buena en el sentido en que ha demostrado que es fiel a sus palabras y leal con el pueblo. Un líder académico, un líder que maneja las masas a través de la emoción y un líder que conoce la normatividad legal colombiana. Es un líder carismático. Es un líder al que muchas personas se le vuelven adeptos de la noche a la mañana. Muchas personas que antes estaban en la derecha y que criticaban a Petro por guerrillero, por cualquier sandez de esas que se inventaron de que nos íbamos a volver Venezuela y que descubrieron que ya no somos Venezuela. Toda esa gente que en determinado momento lo criticó han venido cambiando y puede evidenciarse en la frustrada marcha de la derecha con tan irrisoria cantidad, mientras que la marcha de la izquierda llenó la Plaza de Bolívar con más, yo creo que habrían más de 100.000 personas. Entonces, uno se da cuenta que es un líder carismático porque es capaz de hablarle a la gente en el lenguaje que la gente quiere escuchar para hacerse entender. Él se hace entender. Y obviamente la gente ya hoy por hoy discute, ya no con la pasión intestinal, como me hizo el comentario alguno de estos haters que yo tengo en mi canal, que, que en lugar de argumentar a partir y contradecir mis argumentos, lo que hizo fue decir que es que yo tengo muy pocos seguidores, que por eso es que no me siguen, que yo era un mamerto. Entonces, ese tipo de personas, algunas de esas han venido tomando conciencia y se han venido dando cuenta que cuando le hablan con la razón, cuando le están dando los argumentos y sobre todo que está mostrando trabajo, la reforma agraria que ha venido haciendo lentamente, el proceso de paz que aun cuando se le ha caído, él siempre le ha apostado al proceso de paz y ha querido, lástima que el ELN no haya
sido coherente, porque se supone que si el ELN es de izquierda y el presidente es de izquierda, debió haber un diálogo nacional en el cual se vincularan y dijeran, por fin coronamos lo que estábamos luchando, por lo que estábamos luchando, pero no, el ELN parece que tomó otra vertiente de pensamiento, si es que tienen vertiente de pensamiento aún. Este líder carismático ha venido haciendo que el pueblo poco a poco venga tomando una cultura política. Esa cultura política de discutir con argumentos. No desde la sin razón o desde la sandez, sino una cultura política capaz de argumentar y contraargumentar. Yo los invito a que cada vez que me hagan algún comentario, lo hagan con la sustentación teórica. Es que eso, decir que uno es feo, calvo, bajito, gordo, barrigón es normal, pero argumentar desde los principios filosóficos, desde la ética, desde la ciencia, desde algún lado de la academia, es diferente. Lamentablemente esa forma de contradecir los argumentos es aprendida de aquellos de la ultraderecha, del Matarife, de Santos, de Samper, de todos los expresidentes que durante los últimos 200 años han venido gobernando el país. eh, y más a partir del Frente Nacional que se repartieron el país, cada 4 años se turnaban. Eh, Más estos que se vincularon y que tienen un prontuario altísimo de 288 investigaciones y más, y que no ha sucedido nada, ellos no atacan el argumento, es decir, no contraargumentan, atacan a la persona. Atacan a la persona por su condición de ser feo, alto, bajo, negro, blanco, como lo atacan a Francia Márquez, la vicepresidenta, la doctora Francia Márquez, la vicepresidenta, aunque les duela, la atacan por su condición de mujer, por su condición de ser afrodescendiente, porque se equivocó cuando fue a pedir un crédito. Es decir, por lo superfluo, no por el argumento, no por el argumento. Es decir, no tienen argumento para contrarrestar un argumento. Ese ataque intestinal, esa pobreza de argumento, es lo que hace o lo que permite identificar quiénes son los fanáticos. Un fanático que escasamente tendrá un trabajo en el cual se ganará, si acaso, 5 o 10 millones de pesos y se cree rico porque tiene 2, 3 casas o un carro de 500 millones de pesos, se le olvida la miseria que está comiendo por lo poco que está comiendo frente a los 70.000 millones de pesos que se perdieron con Audinem, la plata que se perdió en Refricar o Folcompuertos o en ferrocarriles nacionales, o la plata de Isagen que se perdió, dizque para las vías 4G en Antioquia. Ese pobretón, eso no es, ese sí es un pobre, eso es un pobretón, porque defiende una causa que no es de él y no la entiende. Defiende con lo que le dicen que repita como un lorito mojado o un lorito borracho, pero realmente no entiende. No entiende la condición del país y menos va a entender la condición del ser humano, que poco a poco tenemos que estar apuntando hacia elevarnos como seres humanos, a vibrar todos en la misma sintonía, según la teoría de las cuerdas, a entender el principio de la solidaridad, a comprender el mal ajeno. Cuando a alguien le matan un hijo, es terrible. Y cuando se lo desaparecen aún más, porque nadie sabe dónde está ese muchacho. Es decir, más terrible es eso, más terrible es eso, porque definitivamente nosotros no hemos entendido que la solidaridad, el trabajo en equipo, debe primar por encima de la individualidad. Esos mostrones que se compran, que trabajan de humoristas y se compran un Ferrari, pues a menos que el salario en el humor sea un salario altísimo de no sé cuántos millones de pesos para que uno durante la vida pueda comprarse 3, 4 Ferraris de alta gama que valen una millonada. Pues esa gente que creció viendo pasar el dinero, pues se vuelve ambiciosa, avara, individualista, que olvidaron que el ser humano debe buscar ratificar el principio de ser la primera especie en el planeta y pretender que no nos vayamos a extinguir por decisiones equivocadas. Cuando escuchan a Petro,
En el Foro Internacional Ambiental, escuchan a un académico. Cuando lo escucharon en la ONU, escucharon a un académico. Cuando lo escuchan en CNN, escuchan a un académico. Pero cuando lo escuchan acá en Colombia, al frente de sus masas, al frente de su pueblo, escuchan al ser humano que le habla el corazón a las personas. Pero cuando le habla al Congreso, le habla como el congresista que fue y el que conoce la normativa legal. Petro puede ser catalogado como uno de los mejores líderes del país, un líder carismático. Los invito a compartir este podcast, los invito a compartir mi trabajo en literatura y espero que les sea útil. Y por favor, si van a hacer comentarios, háganlos. Incluso hasta los comentarios paupérrimos que hizo este señor, que no quiero mencionarlo porque sería darle publicidad dentro de la publicidad que yo mismo me hago, hacerle publicidad a alguien que menosprecia a los demás simplemente llamándolos mamertos. Yo lo invito a consulte la palabra mamerto, que para los que sabemos qué significa mamerto es dignidad. Gracias por decirme mamerto. Si creyó que me ofendía, le cuento que no. Y no me ofendió hasta el punto que no lo menciono, porque sería como darle importancia. Pero sí le respondo desde este video que no me ofende, que al contrario me gusta que me digan mamerto, porque los mamertos hemos estudiado y los mamertos no comemos entero. Compartan, compartan y háganme los comentarios. Muchas gracias.